buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes. Cada vez se acorta más el tiempo para poderlo hacer personalmente. Bueno, espero que hayan estado leyendo su clase anterior, la clase del tema anterior, sí, que es una clase muy buena. La verdad es que a mí todavía movió áreas de mi corazón. Mire que sí es una raíz fuerte, sí, la soberbia. Mire que sí es una raíz fuerte. Pero ahora vamos a ver la raíz del ocultismo, ¿sí? Que esto es algo muy importante porque para Dios es abominación. La raíz del ocultismo es algo que tenemos que totalmente quitar de nuestra vida, totalmente, ¿sí? Porque Dios no acepta nadie entre Él y nosotros, que eso es idolatría. Todo lo que estorbe entre la relación de Cristo con nosotros, eso es idolatría. Y el día de hoy vamos a ver esa clase, ¿sí? Vamos a escucharla. Y bueno, es necesario que pongamos mucha atención al respecto para que Dios hable verdaderamente a nuestro corazón. Dice aquí en Deuteronomio 18:9, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, aquí Dios les está advirtiendo, ¿sí?, a los israelitas, a su pueblo, a Israel, que nada de lo que ellos vieran que se hacía en Canaán tendrían que ellos hacer, ¿sí? El único al que tenían que servir y adorar era a Dios. Y dice, aquí hay ciertas cosas en las que la gente se envuelve, que no solamente los afectan, sino que afectan aún a las generaciones futuras. Eso era lo que Dios quería evitar, ¿sí? Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú tienes una relación personal con Él, todo lo que conociste, todo lo que hiciste, ¿sí?, que era contrario a tener una relación con Él, tiene que terminar. ¿Por qué? Porque no tan solo va a ser para ti, o sea, no tan solo te va a afectar a ti, sino va a afectar también a tus generaciones. Y eso es muy tremendo. El ocultismo es una raíz que se puede extender hasta la tercera y cuarta generación y cuyas consecuencias son severas. Al lidiar con los problemas de la gente, uno tiene que estar alerta a los síntomas. Aún los niños inocentes sufren de esto, no solamente los adultos. Por eso es un problema que es muy sutil, ¿sí?, pero que es generacional. Cuando alguien es idólatra, no solamente va a ser idólatra a él, sino que va a ser a sus hijos también idólatras. Dice un poquito más ampliado, Deuteronomio 18, del 9 al 12, aquí, dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Creo que eso ustedes ya lo vieron con el doctor Lucy, ¿sí? Lo que significaba eso, todo ofrecimiento que se haga a alguna deidad o a alguna cosa que no sea Dios, es abominación, ¿sí? Es hechicería, dice. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea, Dios no va a aceptar. Ahí no hay el que, bueno, fui, consulté y vi que me leyeran nada más la mano, que me leyeran el café, que me leyeran no sé cuántas cosas, de veras artilugios y cosas que el diablo hace. Hoy en día hay tantas situaciones que el péndulo, muchas cosas, todo lo que quiera adivinar tu futuro, ¿sí? Todo es hechicería, es ocultismo. Todo lo que trate de anticiparte, de decirte, de advertirte, que no sea la voz del Espíritu Santo, es hechicería. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que lo practicaron? Tienen que renunciar. Acuérdense que esto es una raíz. Y puede haber sido heredada. Por eso es importante que las personas que llegan a Cristo tengan que hacer una renuncia de idolatría y específica, les digo yo. Específica. Si practicó la hechicería, si alguna vez le leyeron la mano, las cartas, todo lo que le hayan leído, si alguna vez consultaron también a los muertos, a la ouija, a cualquier tipo de cosa, ¿sí? Y obviamente a la idolatría. Tiene que hacer una renuncia, tiene que renunciar y no tan solo decirlo, sino que se le tiene que explicar bien lo que significa y cómo eso trae maldición. Dice, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen, lo dice en Éxodo 20. O sea, de todos los que rechazan a Dios y traen a su vida todo lo que sea fuera de Dios, es una maldición hasta la tercera y cuarta generación. Y fíjese, casi siempre después de la tercera y la cuarta generación hay otra oportunidad para esas personas, para esas generaciones. Viene, de alguna manera el Señor es fiel a esto. Y a mí me encanta porque vemos su corazón paternal, de veras, de querer tener una relación con nosotros, de volver a que regresemos a su corazón, porque hay una maldición de la tercera y cuarta generación, pero hay 1000 generaciones benditas cuando usted está en pacto con el Señor. Por eso el nuevo pacto hay una cantidad de privilegios, de bendiciones tremenda. 1000 generaciones. A 1000 generaciones Dios les va a dar la oportunidad de que reciban a Cristo. Les enviará un obrero, les enviará una persona a su vida para que les hable de Cristo. ¿Sí? Yo veo cómo hay personas que van a un trabajo y ahí hay cristianos, y van al restaurante y hay un cristiano que les habla, van a donde vayan, Dios los está persiguiendo. Yo le digo, ya, date por vencido, Dios te está llamando.
Dios te está encontrando. ¿Por qué? Porque seguramente que se terminó esa maldición y está dando otra nueva oportunidad. Pero imagínense, de Adán a Jesús hubo 400 y tantas generaciones. Ahora, imagínense cuando Dios le da una promesa de 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones va a alcanzar? Innumerable, innumerable. ¿Sí? Uno dice, bueno, es que yo conocí al Señor. Sí, pero ve tú a saber la promesa desde dónde viene. Porque Él es un Dios bueno. Porque Él cumple sus promesas siempre. ¿Sí? Pero también es severo con la idolatría. Es algo, dice, yo soy un Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ahí el Señor no nos comparte. Y tiene razón, ¿sí? Yo le doy toda la soberanía a Dios en mi vida porque nada puede interponerse entre Él y mi vida. Bastante hizo con haberme encontrado como para que ahora yo haga algo que denote que lo estoy despreciando o que es más valioso o que no confío en Él, ¿sí? Después de haber hecho un pacto conmigo tan precioso como lo es el nuevo pacto. Entonces, no. Dios en eso no va a ceder, ¿sí? No va a ceder. Dice, el envolvimiento con el ocultismo le da a Satanás derechos legales sobre el individuo. Tanto los dones espirituales del ocultismo como las maldiciones se pasan de generación en generación. Nosotros le damos a Satanás un derecho legal cuando nos metemos en ese tipo de cosas. Por eso la gente tiene que saber que si estuvo en ellas, tiene que renunciar para que eso termine, para que esa legalidad sea terminada. Y entonces venga sobre él la justicia de Dios, que es amor y paz. Es necesario, es muy necesario que cada persona que usted tenga en su congregación y haya recibido a Cristo, le hagan una renuncia de todo este tipo de cosas, ¿sí? Y le investigue una vez que se ve que la gente ya está asistiendo con cierta seguimiento y frecuencia. Es el momento de tomarle y decirle, a ver, vamos a charlar, vamos a tener una charlita muy importante. Y aquí tiene muchas cosas para decirle, ¿sí? Dice, la idolatría y el ocultismo, el número 1, proceden de la misma raíz, ¿sí? O sea, es lo mismo. No es que sean dos, no, es lo mismo. Vamos a ver por qué. Dice, la idolatría consiste en la adoración a los demonios. Lean el Salmo 106. 36 y 37, y ahí lo van a ver. Y vamos a leer Primera de Corintios, ¿sí? Ya en el nuevo pacto, y sigue Dios diciendo lo mismo. Primera de Corintios 10, 20, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Entonces, vamos a ofrecerlo a santo, quién sabe qué. Usted no puede participar de una cosa así. Si fue ofrecido, no puede participar. ¿Sí? Mire, en México hay una adoración a la muerte, no hasta la muerte, sino a la muerte. Hay el 2 de noviembre, que es, el 1 y el 2, y se llevan
flores y comida, los panteones y no sé qué, y en algunos lugares ponen una mesa para honrar al muerto, al que se murió en ese año y ponen cosas que le gustaban de comer y ahí permanece esos días. Una vez, ¿sí? Y bueno, hay toda una ceremonia de que se le ofrecen, ¿sí? Según esto, la creencia es que llega el muerto y ve que le han puesto una mesa para él de todo lo que le gustaba. Hay muchos mitos acerca de eso, ¿no? Que llega y que come y, bueno, ya el muerto, ¿qué va a comer? Nada. Pero bueno, esa es la creencia que se hace, ¿sí? En muchos lugares, en muchos lugares. Y una vez que pasaron esos días, inmediatamente recogen todo, las flores, la fruta, la bebida, la comida, y luego se lo comen ellos. Y ellos tienen la costumbre de que una vez que ya se fue, ya pasó todo, van y lo regalan a otros también, los hacen partícipes. Y bueno, como Luis era el médico del pueblo, entonces llegaban con canastas, olvídese, enormes, con muchas cosas, con mucha comida. Les llegaban a veces hasta 10 canastas de comida. Claro, cuando uno no lo ignoraba, ¿sí? Si bien no participábamos de cosas así, pero nos comíamos la comida, sin problema. Pero una vez que leímos esto, dijimos, no más. Y nunca más. Le pedimos al Señor, oramos y le dijimos, Señor, que no se acuerden de nosotros, que no nos traigan nada, porque se va a ir a la basura. Nada ofrecido a los ídolos o a alguien íbamos a participar. Gracias a Dios, yo me acuerdo que una sola señora llegó solamente con una canasta y nosotros le dijimos, muchas gracias por acordarse de nosotros y por el deseo de su corazón, pero no nos podemos hacer ya participantes de una cosa así. Le explicamos, le dijimos y ella no daba crédito, pero ¿sabe qué? Gracias a Dios, porque nunca más nadie nos volvió a llevar. O sea, cuando hay conciencia, cuando hay un sentir auténtico en tu corazón, Dios también te ayuda. Dios también te ayuda para que salgas de eso. Dice que Él nos da la salida. ¿Sí? Que Él nos da la salida también en situaciones así. Bueno, dice el punto B del número 1. El ocultismo es la manipulación de los poderes demoníacos con el objeto de obtener logros personales egoístas, ¿sí? Entonces la idolatría es la adoración, pero el ocultismo, su obra es manipuladora de los poderes demoníacos con el objeto de algo personal. O sea, ¿por qué la gente acude a la brujería? ¿Sí? Llámese del nombre que se llame, porque quiere obtener un beneficio, porque quiere que una persona actúe a su favor, porque quiere retener a una persona, o sea, es la manipulación, porque quiere conseguir algo. Hay muchísimo dentro de la política de que se practica y se hace este tipo de rituales y de cosas con el fin de llegar a un lugar, de conseguir lo que se pretende, ¿sí? De tener el logro que la persona quiere. Entonces, son dos cosas. O sea, si bien es lo mismo,
pero las finalidades es por un lado la adoración, el sacrificio, el ofrecer algo, y por el otro lado es la manipulación, ¿sí? Dice, al establecer un terreno común, o sea, la idolatría y el ocultismo, dice, los demonios se ponen de acuerdo con la gente. Se ponen de acuerdo con la gente, ¿sí? O sea, le hablan y le muestran y todo, y por eso es que los brujos pueden adivinar, porque se ponen de acuerdo con ellos. Dice, los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural siempre se convierten en una maldición para los que lo reciben, para a quienes reciben el beneficio. El diablo nunca te da nada por gratis. Él siempre te va a cobrar. Siempre te va a cobrar. ¿Qué te cobra? Vidas. ¿Qué te cobra? El que tú padezcas. Él se goza de eso. ¿Sí? Es exactamente la parte contraria de Dios. Dios te da, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que estés bien, Dios te sana. No, el diablo sí te sana. Fíjese bien. Van con un brujo y lo sana por un tiempo, pero después le pone más. Porque la finalidad, la esencia y la naturaleza del diablo no es buena, es maligna, es hacerte peores cosas. Por eso la gente tiene que renunciar a esa legalidad, que a lo mejor por ignorancia, pero lo hizo, ¿sí? Dice, los beneficios ofrecidos a través de lo sobrenatural, y esto es muy importante, él hace cosas sobrenaturales, ¿sí? Pero en Cristo, cuando Dios obra un milagro, es algo natural, que proviene de lo que Él es, de la sustancia que Él tiene. No es sobrenatural, es natural. Porque la naturaleza de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es su naturaleza, de su voluntad. Y siempre es para bien. Dice, tanto los dones sobrenaturales, la adivinación, todo ese tipo de cosas, dice, como las maldiciones se pasan de una generación a otra, ¿sí? Si es brujo, al rato la nieta es bruja, la hija es bruja, la nieta también, y van ofreciendo las generaciones para que reciban los mismos dones, ¿sí? No es una ficción, sí las hay, claro que las hay. Dice, la maldición por doblegarse ante otros dioses, ¿sí? Pasa hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ese poder que esa persona tiene va a pasar hasta la tercera y cuarta generación y hasta más. Puede haber más, ¿sí? Yo recuerdo de un caso que tuvimos de una muchachita que ella era la séptima generación. Y en la séptima generación debería de tener un hijo del abuelo que era brujo. Y habían sido así generaciones. Y entonces ahora ella tenía que tener el hijo, ¿sí? El hijo del brujo que había sido delegado pero me acuerdo que era la séptima generación. No sé si era por los hijos, yo nunca supe, lo único que a mí se me quedó grabado fue eso. Y ella salió huyendo de ahí, porque dijo, yo no quiero hacer eso. Yo no quiero tener un hijo de mi abuelo. Y entonces ella salió de su casa, se fue de su casa. Ya le había estado una compañera hablando de la palabra y le regaló una Biblia y ella leyó un salmo en donde el Señor le diría que Él siempre cuidaría de su salvación. Y se fue de su casa, se fue de su casa. ¿Sí? Con tal de no hacerlo, y Dios fue fiel, pero fiel. Le digo por qué. Se fue a mi casa.
Bueno, y muchas cosas que pudimos ver hermosas de parte de Dios que hizo con su vida. Dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Para Dios es aborrecerle cuando se recurre a otra cosa que no sea Él. ¿Sí? Y ahí se obtiene la legalidad y ahí entra la maldición. ¿Ok? Bueno, vamos con el punto 2. Ahora vamos con el ocultismo específicamente. Proviene de ciertos resultados espantosos. ¿Qué causa la raíz de ocultismo? Lo primero es un bloqueo espiritual. Por eso atrapa a las generaciones, ¿sí? Un control sobrenatural que no nos permite confesar nuestra fe en Cristo. Por eso cuando usted dice la palabra que cuando usted quiere probar un espíritu, si verdaderamente ha recibido a Cristo en su corazón, usted puede probar ese espíritu. ¿Cómo? Que confiese que Jesús es su Señor, que resucitó, que murió y resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Una persona que dice que recibió a Cristo y no es así, ¿sabe qué? No puede hacer una oración así. No la puede hacer. ¿Sí? Entonces, muchas veces es el impedimento de que las personas no reciban a Jesús como Señor y Salvador. Otra es una actitud de rebelión contra la autoridad. Cuando ya vienen esas generaciones, ¿sí? Ya con una raíz de ocultismo, son personas muy rebeldes. Son personas que no se doblegan. No se doblegan ante nada, ¿sí? Ante ninguna autoridad. No aceptan ninguna autoridad. Y puede ser una raíz de ocultismo. Por eso es necesaria la renuncia. También un bloqueo espiritual que no nos permite entrar en los beneficios espirituales del Espíritu Santo. O sea, son personas que no pueden obtener, ¿sí? Ni el fruto del Espíritu Santo, ni el orar en lenguas, ni ningún beneficio del Espíritu Santo. No pueden ni leer la Biblia, ni adorar, ni orar sin ser atacados. O sea, cada vez que quieren orar y cerrar los ojos, yo me acuerdo al principio que decía, si tú cierras los ojos, ¿sí? Yo te voy a agarrar. O sea, voy a agarrarte, a tomarte, ¿sí? Y a mí me daba miedo, ¿no? Entonces yo no quería cerrar los ojos. Leía la Biblia y no entendía. Hasta que yo dije, ¿qué pasa? Y entonces fuimos a un congreso, ahí nos hablaron acerca de esto y ahí, mire, de mi corazón salió todo, renuncié a todo. Me acuerdo que llegué y machaqué todo, medallas, todo lo eché por el drenaje. Le dije, ese es tu lugar y ahí eché todo y renuncié a toda idolatría porque, bueno, yo provengo de una familia muy, pero muy religiosa, ¿sí? Por generaciones. Entonces, no fue fácil al principio, no fue fácil, ¿sí? Pero conforme, eso sí, la adoración, no, ese no era un impedimento para mí, ¿sí? El escuchar la palabra no era un impedimento, pero para leer la palabra y orar, ese tenía un impedimento, ¿sí? Así es que dije, no más. Así es que aunque que te voy a agarrar, no me vas a agarrar porque no me puedes tocar ni un pelo, ¿no? Yo me acuerdo que encontré en un salmo que no nos puede tocar ni un pelo. Y yo le decía, no me puedes tocar ningún pelo. Así es que voy a cerrar bien los ojos y voy a orar.
porque uno tiene que creerle a la palabra y hacer lo que uno tiene que hacer, ¿sí? Porque el diablo es engañador, es mentiroso. Entonces, cuando una persona recibe a Cristo y que tiene poco en el Señor, usted tiene que vigilar, ¿sí? Como pastor, como líder, como cristiano. Si usted tiene a una amiga que recibió a Cristo, estás orando, estás leyendo la palabra para que lo haga, ¿sí? Porque eso es un síntoma. Mire, me estoy acordando de una persona. Síntomas físicos también. Hay parálisis, hay epilepsia, hay desórdenes nerviosos también como raíz del ocultismo. Y hay personas cristianas que ya tienen tiempo y tienen algunas cosas así que les sucede. Hoy, ¿no? Los ataques de pánico. Uno tiene que ir con ellos y decirles, a ver, ¿qué está pasando? ¿Sí? Algún desorden nervioso no es siempre un padecimiento físico. A veces es espiritual, pero hay que preguntar. Sí, pregunte. No quiere decir que todos, pero pregunte a las personas. Y entonces llevarlas al arrepentimiento y a la renuncia. Niños anormales, con deformidades, sordomudos, etcétera. No quiere decir que todos, pero muchas veces eso es lo que sucede. Dice también desórdenes nerviosos, problemas en el aprendizaje, en el aprendizaje también agitación, inhabilidad para funcionar en una estructura social, temores, pesadillas. Luego te llamo. Temores, pesadillas, o sea, cosas que no son normales, ¿sí? Porque cuando viene el Señor a nuestra vida es para traernos paz, para traernos tranquilidad. Y los niños, esos niños que en la noche se sobresaltan y lloran y no, a ver, vamos a por ahí a rascarle un poquito y a veces el diablo nos quiere engañar. Hay que orar por esos niños, hay que hacerlos. Mire, yo me acuerdo que cuando uno de mis hijos, yo estaba embarazada, bueno, ya había tenido una de mis hijas en Cristo, y el segundo hijo que tuve, yo me acuerdo que oraron por él en mi vientre, y me acuerdo que de las cosas que esta persona oró es por quitar que fuera sordo, la sordera hereditaria rompió con eso para que él no tuviera. Y a mí me llamó mucho la atención. Y varios desórdenes así que yo no sabía que había en la familia. Claro, yo en mi familia no había, pero sí en la familia de Luis. Pero Dios quita todo, no importa de quién venga. Son sus hijos de uno y el Señor los cuida, los protege, los quita de todo, de toda maldición. ¿Por qué? Porque el Padre está en la palabra, porque el Padre es fiel. Entonces, que tienen pesadillas, no, a ver, vamos, sí. Dice, en paz me acostaré, dice el salmista, en paz me acostaré y en paz me levantaré. En descanso. Léaselos a sus hijos y enséñeles lo que dice Dios, ¿sí? Como Él cuida de nuestros sueños también. No, Él no se duerme, Él nos cuida también. Dice el C, el punto 2, letra C. Inestabilidad emocional. También no quiere decir que todos entendamos algo, que hay ocasiones en que esto se da por una raíz de ocultismo. Ataques de rabia, odio y maldiciones, que es muy frecuente en las familias, son muy cíclicas, en muchos enojos, en muchas pleitos, en muchas cosas. Tiene que haber
cómo andan. Siempre, siempre investigar cómo andan. Disturbios nerviosos, comportamiento huraño, o sea, esa gente que es huraña, ¿no? Que en ocasiones uno la ve que sí es así media retraída, pero exagerado. O sea, no es un comportamiento normal, ¿sí? Comportamiento sexual anormal, o sea, que tiende a las perversiones, que tiende a hacer cosas inadecuadas, aún en niños, aún en niños. Niños que están ahí espiando a los papás a ver cuándo tienen relaciones sexuales o ver a la mamá o a las hermanas desnudas. O sea, ese tipo de situaciones no las pase por alto, no son normales. O que les gusta, ¿sí? Que les gusta ver películas o que les gustan escenas eróticas, cuidado, cuidado. Eso también es una inestabilidad emocional. Miedo y temor. El miedo es algo normal, es una reacción, es como un reflejo normal de instinto de conservación. Eso está bien, tener miedo en un momento dado que va cruzando una calle y de repente siente miedo porque alguien viene, porque lo va a asaltar o alguien lo va a atropellar. Ese miedo es natural, pero el temor ya es otra cosa. El temor se va alimentando de aquí, ¿sí? Entonces, con miedo de esto y miedo del otro y al rato tiene temor de no sé cuántas cosas, presa del temor, ¿sí? De la inseguridad. Es que no sé, es que a lo mejor no puedo, y si se enoja, o sea, toda la vida la inseguridad, ¿sí? Ese es otro. Está dentro del mismo temor. Eh, Atormentado constantemente con pesadillas. Sí. Yo me acuerdo que cuando empezamos en el Señor, ay, había unas pesadillas. Luis, de repente estaba todo así alterado o yo, y yo le decía, no, es que esto no está bien, vamos a orar. Y entonces empezamos cada noche a pedirle al Señor, ¿sí? Cada noche y decirle, Señor, por favor, y empezamos a leer, por eso le digo ese salmo, que Él cuida nuestro sueño, que Él nos da descanso, que Él está al pendiente. Y se fue, se fue, se fue. Porque al principio uno se sigue enfrentando a situaciones porque así es el diablo. Él viene solamente a matar, robar y destruir. Robarnos nuestra paz, engañarnos, ¿sí? Que la palabra no es real, que la palabra no es verdadera. Y entonces uno tiene que pararse firme y perseverar. Dice, porque si tú le resistes, él huirá. Él huirá, ¿sí? Cautiverio mental también. La confusión de patrones de pensamiento. O sea, siempre pensando en cosas que están mal, que a lo mejor le va a ir mal, que de inseguridad, de temor, o sea, patrones atormentado por eso. ¿Y si pasa? ¿Y si tenemos un accidente? ¿Y si sucede cualquier cosa? Les digo yo, no, sí, puede ser. ¿Y si viene una ballena y nos come? Digo, a veces así son de irreales, ¿no? Y la gente se queda así como que, ¿cómo? ¿Cómo nos va a venir una ballena y nos va a comer? Ah, bueno, pues así son tus temores de irreales, ¿sí? Tú no puedes vivir llena de inseguridades y de confusión y que siempre pensaste así. No, ahora tienes que quitar, ¿sí? Ahora tenemos la mente de Cristo y por eso tenemos que entender que eso desaparece. Problemas de aprendizaje, de enfermedades mentales también. También eso yo lo tuve mucho con las mujeres que atendí en el psiquiátrico en las cárceles y ellas eran mucho de su enfermedad
eran problemas de ocultismo. Entonces, por esa razón tenemos que renunciar a todo esto, porque hasta nos parecen normales, pero no son tan normales, ¿sí? Como nosotros pensamos. Por el que un niño no aprenda normalmente, oiga, eso no es algo que esté bien, no, para nada, para nada. O sea, nuestros niños, nuestros hijos y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, todas las cosas viejas pasaron, aquí ahora todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y gracias a Dios, gracias a Dios. Dice, 2 preguntas que atormentan a la gente respecto a la raíz del ocultismo. Una, ¿cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo del yugo de la opresión causada por una experiencia ocurrida antes de su conversión? ¿Sí? Hay personas que dicen, pero ¿cómo? Si se supone que ya todo eso lo dejamos atrás, se supone que eso ya no iba a estar en mi vida, que ahora soy una nueva criatura, sí, en tu espíritu. Y vea la respuesta. Dice, la puerta que ha sido abierta a los poderes de las tinieblas se mantendrá abierta, a menos que la persona la cierre. Tú lo abriste. No lo abrió Dios, lo abriste tú, ¿sí? Por medio de un acto voluntario. Es mi voluntad que ya no voy a ejercer nada. ¿Se acuerda de lo que yo le decía de la comida a los ídolos? Tuvimos que decir, ya no. ¿Por qué? Porque nosotros lo aceptábamos, no sabíamos. Pero en cuanto lo supimos dijimos, no más, no más, ¿sí? El dejar una puerta abierta es invitar a la opresión. Si bien el diablo no se puede enseñorear de ti, ya, pero sí te va a oprimir. O sea, ¿qué es esto? Que es la opresión es algo externo, no es interno, porque adentro está la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú recibiste a Cristo y tuviste un verdadero nuevo nacimiento, tú ya no puede habitar en ti ningún espíritu maligno. No puede habitar. Pero hay ocasiones en que la gente recibe a Cristo, pero no quita los patrones de vida. Entonces de vez en cuando voy ahí a que me lea la carta, que me haga. ¿Me explico? Entonces no, todo. Por ahí sigo cargando ahí la santo no sé qué, hasta las cruces, ¿no? Yo digo, ¿por qué traen una cruz? Si es un signo de maldición. Sí, gracias a Dios por la cruz, porque ahí Cristo llevó todos nuestros pecados. Pero la cruz era un signo de maldición. Pero bueno, eso es algo personal que yo no cargaría, ¿sí? Para nada. Ay, mira, un signo de maldición. No, bueno, es algo personal. Dice, ¿puede un cristiano que nunca ha participado en ninguna forma de ocultismo sufrir del yugo de opresión? Porque también en ocasiones dicen, bueno, ¿por qué? Si yo nunca lo hice, si yo nunca practiqué una cosa. Bueno, aquí está la respuesta. La opresión del ocultismo se pasa de padres a hijos, acuérdese, ¿sí? De abuelos, de bisabuelos. Los niños pueden infectarse de ciertas bendiciones del ocultismo que sus padres hayan buscado. Hay una maldición para aquellos que entren en alianza con otros dioses. Acuérdese. A lo mejor fue su bisabuelo, a lo mejor fue su abuelo, ¿sí? En México es muy común que se ofrecían a los hijos. Se ofrecían a algún santo, a alguna deidad, se ofrecían a los hijos, iban y los ofrecían. Entonces, el chiquito pobrecito no sabía ni qué, recibía a Cristo y decía, pero, ¿por qué me pasa esto? Porque los padres tienen autoridad sobre los hijos.
Tienen responsabilidad, pero son una autoridad. Entonces, por eso se pasa, ¿sí? Bueno, y vamos a ver el último punto. La raíz del ocultismo se puede cortar por medio de, bueno, porque vamos a terminar con esto, ¿sí? La confesión de la fe en Jesucristo y la aceptación de su autoridad sobre usted. Entonces es necesario la confesión de la fe en Jesucristo, ¿sí? El que usted lo hable, el que usted lo diga y el que Él tiene el señorío y que Él tiene la autoridad sobre su vida, pero tiene que confesarlo, ¿sí? La confesión de los pecados, sí, del ocultismo. Usted tiene que reconocer que se metió en situaciones, sí, que no tenía que haberlo hecho. Si bien fue en ignorancia, yo estoy de acuerdo, pero que se tiene que confesar y se tiene que renunciar, porque acuérdese que es un acto voluntario. Dios no toca la voluntad de nadie. Por lo tanto, yo decido que solamente es al Dios a quien voy a adorar, solamente es a Dios a quien voy a servir, pero esa es una decisión personal. Por lo tanto, tiene que decirlo, ¿sí? Y acuérdese, el diablo no conoce sus pensamientos. Él conoce solamente lo que usted habla y lo que usted hace. Eso es lo único que al diablo le habla de su vida. Lo que usted dice y lo que sus actos hablan. Sí, yo amo al prójimo, pero lo veo con desprecio a otro, ¿no? Por favor. Eso es incongruente. Y así el diablo eso le habla. Hay también una renunciación a Satanás y darle la orden que se retire. Así como se le dio la entrada y no le pidió permiso, el diablo no pide permiso, ¿sí? Uno tiene que confesar a Jesús, sí, y lo hace voluntariamente. Pero el diablo, ¿qué le va a pedir permiso? Lo manda, le hace que usted se meta en 50 cosas y después se da cuenta de lo que pasó. Pero él no es ay, te voy a meter a una raíz de ocultismo. No le pide permiso, fíjese. No le pide permiso, ¿sí? Y la oración de liberación. Declarar que usted es libre. Declarar que no hay más influencia sobre su vida, sobre ninguna de estas cosas. Y si tiene que ir una por una, vaya haciendo una renuncia, una por una, le digo, por cualquier cosa. Porque no conocemos cuántas generaciones, sí, hubo un ofrecimiento, y más si no eran cristianos, más vale que uno lo haga. Entonces, como conclusión, una alianza que se ha hecho a otros dioses no se puede romper muy fácilmente, tiene que ser algo voluntario. Para que haya una completa separación es necesario que exista una fe activa en Cristo, una fe activa, real, de convicción, de confesión y de hecho, que se viva, no tan solo que se diga, que se viva. Y que se haga la renunciación de los padres del ocultismo. Usted lo puede hacer personalmente, claro que sí. ¿Sí? Si los padres incurrieron en una cosa así, usted puede romper toda atadura de otras generaciones, ¿sí? Que pudieron haber abierto, toda puerta abierta, cerrarla en el nombre de Jesús, ¿sí? Muchos necesitan ser liberados de los ancestros que hicieron alianzas, ¿sí? Las alianzas de la sangre de Jesús rompe la maldición del ocultismo. Por fe, el creyente confiesa con su boca y rompe toda alianza, rompe todo pacto, rompe todo ofrecimiento, rompe toda cosa que haya habido en el pasado. Si lo sabe, hágalo. Y si no, más vale que lo diga. Yo digo, más vale que unos se exceden eso y no que le vaya a faltar, ¿sí? Más vale. Entonces, de todo lo que sea, Señor, yo renuncio. Si lo hubo, yo renuncio a eso. ¿Ok? Mis amados, esta es una raíz muy tremenda en América Latina. Muy tremenda.
¿sí? Hay una influencia generacional, acuérdese, acuérdese. En este país vinieron de Europa y vinieron con raíces también muy fuertes ya que practicaron. Y en otros países, hacia arriba, Bolivia, Perú, hasta México, acuérdense que ahí también había mucha idolatría, ¿sí? De ancestros. Nosotros tenemos una historia muy tremenda de idolatría. Entonces tenemos que hacer renuncias, les digo yo, hasta no sé cuántas generaciones, hasta la quinta por si hay algo que esté por ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean libres. Y tener en cuenta que si yo rompo, yo soy la primera generación de muchas generaciones que en mi familia no hubo cristianos. Yo he sido la primera, al menos de las 4 generaciones pasadas, yo soy la primera. Entonces yo asegurarme también que mis hijos conozcan bien todos los antecedentes de familia para que ellos no vayan a sufrir, ¿sí? No vayan a sufrir ninguna de estas cosas y enseñárselas. Es necesario enseñárselas a los hijos. Cuando en el caso, le digo, por ejemplo, que es el mío, que 4 generaciones, yo nunca supe de 4 generaciones que eran, que hubo cristianos, pero sí, de ahora en adelante saber que mis generaciones tienen que ser enseñadas en esto. Así es que cualquier cosa, aquí está, ¿sí? Cómo terminar, cómo cortar, cómo romper, cómo cerrar puertas, cómo quitar maldiciones, cómo hacerlo, ¿sí? Y hacerlo. Que Dios les bendiga. Si usted tiene que orar, hágalo ahí en su casa, ¿sí? Rompa todo vestigio que pueda haber en sus generaciones. Si eso no, hágalo, renuncie, quite toda maldición a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, que Dios le bendiga, ¿sí? Bueno, más bien Dios le bendice. Usted está bendecido ya por Dios. Sí. Gracias por su atención y gracias por permitirme poder colaborar con algo pequeñito en sus vidas, pero que tiene una gran trascendencia espiritual.